Bueno, en esta semana vamos a ver la segunda y última parte de nuestra revisión del autor Ezequiel Martínez Estrada, autor argentino, fallecido en la década del 60 del siglo XX. Hoy nos vamos a concentrar en dos obras fundamentales de él. Él ha escrito mucho más de lo que nosotros estamos viendo, pero me interesa que veamos La muerte y transfiguración de Martín Fierro, del año 48, y La cabeza de Goliat, que es un texto anterior del año 1940. Muerte y transfiguración de Martín Fierro es un ensayo crítico en el que Ezequiel Martínez Estrada analiza el poema de José Hernández, Martín Fierro. Lo interesante no es tanto lo que aporta, podríamos decir desde el punto de vista de sus ideas, de sus opiniones, sino desde el punto de vista de su metodología. Porque su ensayo se ha convertido en una clave para comprender la historia, la cultura y la identidad argentinas. La obra sostiene que Martín Fierro no debe verse solo como un personaje literario o un gaucho rebelde, sino como un símbolo profundo de la realidad nacional. Por supuesto que este tema es cuestionable, pero en la historia ensayística argentina es la primera vez que alguien va más allá del texto y propone una interpretación de la vida, de los sufrimientos y del destino del gaucho Martín Fierro como reflejo de los conflictos de la Argentina del siglo XIX, especialmente la Argentina anterior a la década del 80. La generación del 80 ha sido una de las más importantes en la historia de la cultura argentina. Ha habido muchas generaciones, pero la generación del 80 es la que fundó la Argentina moderna, la que deja atrás el pasado colonial. Esos conflictos que no quedaron atrás con la generación del 80, de la cual vamos a hablar en próximas clases, se refieren básicamente a las injusticias sociales, las tensiones entre las poblaciones originarias y las poblaciones criollas o europeas que se adueñaban de los territorios de las poblaciones originarias y fundamentalmente la marginación del gaucho. ¿Quién es el gaucho? Una especie de mestizo, hijo nacido de las violaciones sufridas por las indias y por lo tanto individuos que no eran aceptados por los propios aborígenes, pero tampoco eran aceptados por los criollos y por lo tanto vivían una vida marginal al servicio de las grandes estancias, de los grandes terratenientes que por entonces ya se habían extendido a mediados, digo por entonces, a mediados del siglo XIX, ya se habían extendido lo suficiente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa, también en Santa Fe, también en Córdoba. ¿Por qué se llama muerte y transfiguración? Bueno, el concepto de muerte alude al fin de la vida del gaucho como figura histórica, desplazada por la modernización del país. Cada vez hubo menos contacto entre el blanco, digamos, abusador y el nativo víctima. La transfiguración, por lo tanto, no había ya gauchos que se estuvieran reproduciendo, se fueron integrando a las comunidades criollas. La transfiguración ocurre cuando ese personaje se convierte en mito, deja de ser un personaje literario para pasar a ser un símbolo nacional gracias a la obra de Hernández. No se trata ya del libro Martín Fierro, sino del personaje que trasciende su existencia individual para representar valores, básicamente sufrimientos, padecimientos, problemas de toda una sociedad, que son más que nada el abuso de poder, el maltrato, la miseria y la lucha especialmente contra las poblaciones originarias, que en lugar de ser pacíficamente adaptadas al nuevo régimen político y cultural, fueron básicamente marginadas, maltratadas y en algunos casos hasta exterminadas. No olvidemos que en la Argentina hemos padecido un
genocidio, especialmente el genocidio lo ha padecido la población originaria, tanto en el norte del país como en el sur del país. El ensayo propone entonces una lectura que revela aspectos profundos de la identidad argentina y de su evolución como nación. Si hay un mérito específico en Martínez Estrada, en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, es recordarnos que nuestra nacionalidad está fundada sobre la sangre, la destrucción, la eliminación de pueblos enteros que extendían su hábitat por todo nuestro territorio nacional. Ezequiel Martínez Estrada lee en la popularidad del poema de Hernández la figuración de una personalidad literaria que subsumió y reemplazó la imagen viviente de su escritor y acabó por borrarle hasta la memoria de su propia muerte. Es decir, José Hernández, más allá de la figura literaria que es, se transformó también en una especie de personaje. ¿Por qué? Básicamente porque la lectura que propone Martínez Estrada del Martín Fierro tiene 4 sentidos posibles. El literal, bueno, lo que dice, lo que cuenta la historia, un gaucho que vivía tranquilo con su familia en su rancho, de repente es reclutado para llevar a cabo la lucha contra el infiel, así lo llamaban a los originarios. Luego escapa, se convierte en un desertor. Esa es la historia de Martín Fierro. Y al regresar, en la segunda parte del Martín Fierro, ya maduro, entiende las problemáticas de la vida y se hace cargo de lo que han sufrido sus 2 hijos, que quedaron semi huérfanos o abandonados por el reclutamiento y luego la fuga, la evasión de las filas del ejército por parte de Martín Fierro. Otro sentido posible es el moral, otro es el alegórico y otro es el anagógico. ¿Qué quiere decir moral? Bueno, se aprenden valores, se aprenden mandamientos, preceptos, disposiciones, reglamentos que hacen a la convivencia, especialmente a la disciplina que deben guardar los ciudadanos con respecto al poder de los jueces. Recuerden, aparece en la segunda parte un tutor que se llama el viejo Vizcacha, tutor de uno de los hijos de Martín Fierro, que les da consejos, pero no son consejos morales, sino que son consejos inmorales. Es muy interesante esto de cómo la literatura, en algunos casos, intenta moralizar, pero en otros casos intenta despegarse de la moralina. Entonces, el famoso, que lo habrán escuchado 1000 veces, consejo del viejo Vizcacha: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Fíjense que yo lo aprendí de chico esto, ya se decía, como otros consejos. Mantenete en el rincón donde empezó tu existencia. Hacé como hace el ratón. Vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Yo no sé si lo entienden esto en lenguaje gauchesco, porque también se ha perdido todo esto. Las ediciones de Martín Fierro tenían, las ediciones impresas de Martín Fierro tenían glosarios, porque había muchas palabras que se habían perdido ya desde el 1870 y pico de la primera edición de la primera parte de Martín Fierro hasta los años 70 del siglo XX, habían pasado 100 años. ¿Qué significa anagógico? Bueno, es lo que intenta hacer cualquier crítico literario, ir más allá del texto y tratar de descubrir la analogía, la metáfora, el quid pro quo, o sea, ¿qué quiere decir con esto que ha dicho? ¿Sí? Por ejemplo, subir la montaña es una imagen física, pero cuando me refiero a que yo estoy bajando de la montaña, quiero decir que yo he llegado a un momento de mi vida en el cual ya he alcanzado ciertas metas, no todas, pero las que alcancé, bueno, las estoy conservando, pero ya no busco nuevas metas,
Sería esa la anagogía o analogía. Tenemos también 4 niveles de análisis que atañen fundamentalmente a lo patricio, a lo heroico, lo noble, lo que tiene estirpe y lo que tiene blasón. Blasón quiere decir eh, tradición, que tiene detrás de sí, sí, detrás de sí, eh, un valor, podríamos decir, histórico, milenario, de muchos años. Esta perspectiva une al personaje con la figura del escritor y la del estirpe y el blasón, y constituye una postura ideológico-denuncialista que abarca dos significados singulares. En primer lugar, referencia a la injusticia social, al desorden institucional, y lo enuncia en términos de raza, ¿sí? Era el término con que se eh, caracterizaba la crisis entre el mundo europeo que arrastraban los criollos, los nacidos en territorio nacional, pero hijos de sangre europea, y los nativos, los hijos del suelo, así se lo llamaba, a las poblaciones originarias. En el plano ficcional, entonces, Ezequiel Martínez Estrada busca las raíces del ser argentino. No es un ensayo antropológico, sino que es un ensayo literario, que discurre entonces de un plano a otro, vinculando el personaje con su autor. Este ejercicio le ha salido bastante bien a Ezequiel Martínez Estrada, pero con los años se ha olvidado esto de tratar de ver las marcas del texto en el autor. Es más bien lo contrario a lo que se ha hecho, tratar de ver el autor, ¿sí?, en el texto. De esta manera se nivelan diferentes dimensiones bajo una misma lectura que reúne o aúna, unifica condicionamientos de clima, etnografía y paisaje. ¿Recuerdan Radiografía de la Pampa de la clase anterior? La idea de que el ser humano es espiritualmente producto de su hábitat. Una idea que, digamos, ha caído en desuso, más que nada porque nuestra cultura contemporánea es una cultura nómade, una cultura de rajarse, de no estar toda la vida en un lugar, como era la costumbre de los individuos, las costumbres sociales de principios del siglo XX hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX. De esta manera, entonces, la obra rescata los elementos geofísicos y psicoanalíticos que confieren rasgos distinguibles a través de la tipología social y que encuentra presentes en los personajes del poema. Uno de ellos, Cruz. Les recomiendo que busquen y lean el cuento Biografía de Isidoro Tadeo Cruz de Jorge Luis Borges, donde toma una especie de spin-off, ¿sí? Toma un personaje de Martín Fierro y lo proyecta fuera del relato, poniéndolo, digamos, como una especie de héroe que de verdad lo fue. Un hombre valiente, dice, con destino de lobo, de ser solitario y aguerrido. Otro personaje emblemático es, bueno, nada menos que el viejo Vizcacha. Vamos a leer ahora una frase que de alguna forma representa la gran amargura que siente Martínez Estrada por la experiencia nacional, por el ser nacional. Se refiere especialmente al lenguaje, pero apliquemos este principio anagógico. Tratemos de ver qué hay detrás de este discurso. Quedó el castellano entero, mucho más que como quedó el europeo entero. O sea, en el proceso de criollización se fueron perdiendo, vamos a decir, las virtudes de los europeos y se fueron contaminando o fueron declinando esos valores frente a una experiencia que ha sido, podríamos decir, lacerante, enfermiza, degradante. Esa es la palabra. Bueno, así como pasó con
los valores europeos, así va a pasar o ha pasado con el castellano, que quedó íntegro en su vocabulario y en su gramática como lengua nacional semejante a la de España, pero no podía seguir siendo la misma sin sufrir los trastornos de un clima, de un paisaje, de un mestizaje y de un mundo de costumbres distintas. El lenguaje es el espíritu del pueblo, y si bien este lenguaje se aprendió, bueno, cambió. ¿Qué es lo que cambió? Por deformaciones que en sí mismo sufre el castellano, bastardeado por influjos psíquicos. Fíjense esta determinación del hábitat sobre las condiciones psicológicas y psíquicas de los habitantes. Influjos psíquicos que bastardean al lenguaje y no de aportes lexicológicos. No le busquen demasiada explicación, es parte de la repugnancia que siente por el pueblo argentino, o en todo caso, por la historia argentina. No le repugna al pueblo, le repugna las cosas que pasaron y que han hecho a que han formado este pueblo, que en realidad ha sido víctima de un proceso, no causante, no victimario de este proceso de degradación. Entonces, las deformaciones que en sí mismo sufre el castellano, bastardeado por influjos psíquicos más que por aportes lexicológicos, por presión más que por ingestión, o sea, por el poder que ejercen las élites sobre los pueblos, por deformaciones sociales más que por adopciones, están en la índole misma del idioma. El carácter colonial pervive entonces, aunque la Argentina intente ser una nación moderna, independiente, autónoma, etc., hay rasgos del carácter colonial que perviven. Se trata de mecanismos subliminales, es decir, que están por debajo de la conciencia, que conforman la base de la cultura popular argentina, la cual no fue eh, desarrollada autónomamente e independientemente. Ha sido construida por las élites políticas e intelectuales, siguiendo un proyecto ideológico que desplegó los elementos coloniales y las producciones literarias europeístas en el entramado constitutivo del inconsciente colectivo nacional. Bueno, él habla con los términos que se usaban en esa época. Hoy ya nadie habla del inconsciente colectivo, habla más bien del sentido común. Inconsciente colectivo vendría a ser una especie de espíritu supraindividual que determina y moviliza la vida de las personas. En el siglo XXI no creemos en eso. Lamentablemente esto ha quedado desusado. Pero atención, que se enseñó durante muchos años, no creo que se enseñe esto todavía, en todo caso es lo que estoy haciendo yo, pero yo lo enseño críticamente, tomando distancia de estos prejuicios y no ratificándolos. Entonces, el Martín Fierro, dice Martínez Estrada, reemplazó el panorama de nuestra vida rural y creó para las letras, en lo netamente argentino, la misma pseudo naturaleza de los poemas clásicos, que los poemas clásicos crearon para la percepción del mundo. Bueno, tenemos dos tipos de determinaciones. Una, el paisaje, y otra, la práctica ideológica, política, que transforma el mundo sometiéndolo a una percepción idílica, poética, con características propias, pero que se distancia de los hechos reales. Esto en cierta manera tiene un asidero. Nosotros no vemos el mundo como es, lo vemos a través de los filtros de nuestros prejuicios, del sentido común, etc. Hasta ahí yo le doy la mano a Ezequiel Martínez Estrada. Pero yo no diría que el Martín Fierro haya influido en la percepción del mundo. Sí, influyó en la percepción de los conflictos del gaucho. Porque el poema articula con la vida del país por incidencia en el estatus étnico y antropológico del ser argentino. La idiosincrasia de lo popular y su pervivencia en el presente, ustedes piensen que esto lo está escribiendo en la época de Perón, en el año 48.
se reactualizó gracias a las políticas que hicieron del poema de Hernández algo representativo de las letras argentinas a inicios del siglo XX, cuando se lo considera al Martín Fierro el poema nacional. Entonces tenemos, por un lado, el texto, pero por otro lado la actividad, vamos a llamarlo así, política, de difundir ese texto como emblema del ser argentino. Y ahí tenemos como ser argentino las contradicciones de Cruz, del propio gaucho Martín Fierro, que no es más que un desertor, un sotreta, un asesino, porque ha matado a alguien también. Me acuerdo de decirles, no dejen de leer el poema de Borges que se llama, no es un poema, es un texto, un cuento, El fin. Es otro spin-off de Martín Fierro. Martín Fierro ha asesinado nada menos que a un parroquiano, con cuyo hermano se verá en la segunda parte del Martín Fierro en un duelo, pero esta vez de guitarras, de payada, no de facón, de cuchillo. Borges, en El fin, narra el spin-off con que termina la historia de Martín Fierro. Alguien lo mata a Martín Fierro. El que lo mata es hermano del asesinado por Martín Fierro en la primera parte del poema. La base popular más significativa sería el campesinado, que habitaba la pampa argentina y que se encontraba sometido al dominio de los grandes terratenientes, lo que les decía antes. No tengamos una visión idílica del campo. Muchas veces el folclore musical, los folcloristas, salvo, bueno, alguna que otra excepción, se me ocurre pensar en Larralde y en alguno más, no en el chaqueño palavecino, o en los chanchaleros, que han hecho enormes aportes a la cultura poética y de la canción, de la lírica argentina, pero en cierta manera ocultando, se me olvida por supuesto Atahualpa Yupanqui, ¿no? Quien, a diferencia de los otros, cantaba los dolores, los sufrimientos, los padecimientos del trabajador campesino. Pensemos que el campesino muchas veces vivía aislado, no recibía paga por su trabajo, vivía en un estado semifeudal, no tenía atención médica y se las tenía que arreglar como podía. Y, entre otras cosas, los hijos se convertían en esclavos o en, digamos, sirvientes de los mismos patrones que habían tenido sus padres. Entonces, la base popular más significativa sería el campesinado, que habitaba la pampa argentina y que se encontraba sometida al dominio de los grandes terratenientes. Amplios sectores de la clase campesina en los años 30 comenzaron a migrar del campo a la ciudad, porque la Argentina, granero del mundo exportador, empieza a languidecer. El modelo agroexportador comienza a desaparecer. Ahora está como resurgiendo, pero sin mano de obra. Fíjense que el campo apenas tiene el 5 o 6% de la masa salarial de trabajadores en relación de dependencia. Debe tener muchísimo en negro. Pero casi todos se rajaron ¿para dónde? Para el entorno que hoy se llama AMBA, ámbito de lo que se llama el Gran Buenos Aires, ¿no? El conurbano, ámbito metropolitano de la provincia de Buenos Aires. La honradez intelectual de Ezequiel Martínez Estrada se manifiesta por la apreciación de los problemas del indígena con respecto a la exclusión, la marginalidad, el acoso virulento, el despojo y el desarraigo operado sobre sus haciendas y sus tierras bajo la ley de la violencia y el odio. Esta es la historia argentina que muy pocos vieron, o que en todo caso muchos sufrieron y muy pocos denunciaron. No son los deberes de los intelectuales, va a pensar Ezequiel Martínez Estrada, los mismos deberes que los del sargento y el capataz, someter al indio, someter en todo caso al hijo natural de la India violada, que sería el gaucho. La expresión hijo natural significa hijo fuera del matrimonio,
pero en realidad es un hijo, digamos, bastardo. Esta sería la expresión. No son los deberes de los intelectuales hacer lo que hace el sargento, disciplinar al gaucho o al capataz, someterlo a tareas rudas. En cambio, es condenable la ética del escritor si se desenvuelve como oficialista y es cómplice de estos poderes. Esa convicción de Ezequiel Martínez Estrada en buena medida lo margina, incluso durante el peronismo, porque los problemas con el peronismo tienden a resolverse, los problemas de los indígenas, pero no olvidemos que había más de 200 años de por medio de sufrimiento, de expoliación, de saqueo, etc. Nunca nos vamos a cansar de recordar que la historia argentina, que el campo argentino está construido sobre la base de la sangre del pueblo, de los pueblos originarios, a los que se consideraba indignos de este suelo, pero eran los dueños de este suelo. Bueno, pero ¿por qué ocurre que hay escritores, intelectuales que olvidan esto? Bueno, esto es característico de nuestro caos intelectual, resultado de la ordenación precaria y caprichosa de la vida nacional. Está bien quejarse de eso, pero no hay que perder de vista que en todos los países la experiencia de la vida nacional ha sido precaria y caprichosa. Las cosas no salieron idílicamente nunca para la humanidad. No hay que perder de vista eso. Esa pretensión de una perfección era común en la gente del siglo XIX. No es común en la gente del siglo XXI. Ya no aspiramos a una perfección. Nos gustaría, claro, pero sabemos que es más fácil que pasen los Reyes Magos el 6 de enero y más difícil, mucho más difícil, que obtengamos una sociedad perfecta. El país ha sido como una chacra mal administrada, pero con buena tierra y copiosas lluvias. La filosofía natural que extrajo el habitante, chacarero, legislador o todos, tiene la virtud de que su abandono, el desorden y la torpeza nunca alcanzan a malograr las cosechas. Es decir, hemos tenido suerte de no perecer. Como se dice actualmente, no nos hemos extinguido de casualidad. Pero hemos llegado a un punto, ya hace 80 años, este libro tiene 80 años más o menos. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que ponernos por fin el traje, la indumentaria y salir a pelearla. Pasaron 80 años y estamos con la misma desazón y el mismo padecimiento que denunciaba Martínez Estrada. Unos quieren que las cosas sigan por sus propias fuerzas inertes, que son los conservadores. Otros quieren imprimirle la dirección de sus deseos, que son los revolucionarios. Otros piensan que lo más sencillo y práctico es proponerse la imitación de algún sistema que a su parecer sea adaptable con economía de esfuerzo a nuestra índole y forma de vivir. Por ejemplo, el fascismo. Comprar modelos importados, que es lo que en general han hecho los neoliberales. No vivamos como viven en Chile, vivamos como viven en Perú, donde los políticos apenas tienen injerencia en el ordenamiento económico y en el proyecto sociocultural de los pueblos. Con esto damos comienzo a la última parte de esta clase, que es el libro La cabeza de Goliat, donde estudia la ciudad de Buenos Aires como cabeza hipertrofiada de la nación. La cabeza de Goliat desde el año 1940, es anterior, en pocos años, a Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. El centralismo porteño distorsiona el desarrollo equilibrado del país, absorbiendo recursos y población en detrimento del interior. Piensen que esto lo escribió hace unos 90 años. Y cómo se ha acentuado en los últimos 90 años, casi un siglo, como para que hoy nadie dude de que este es un enorme problema. Y no hay, salvo las experiencias económicas de Vaca Muerta, de las cordilleras de los Andes, de mineras y canteras, no hay un proyecto de consolidación del territorio nacional como unidad económica global. No voy a decir nada del sector financiero, que tiene su asentamiento fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Es más,
en pocas manzanas del centro de la ciudad porteña. Buenos Aires entonces es un organismo que crece de forma desproporcionada como la cabeza de Goliat, en un cuerpo débil. O sea, es la cabeza de un gigante, pero en un cuerpo, digamos, vulnerable. Su análisis fisiológico de la ciudad, fisiológico lo pongo entre comillas, porque evidentemente al hablar de la cabeza está haciendo una suerte de metáfora, de analogía entre el cuerpo humano y la disímil estructura económica, productiva del país. Su geografía humana, su estructura social y su influencia cultural. Denuncia así la desconexión entre la capital del país y el resto del territorio, y cómo esto genera desigualdad y alienación. Su estilo, una vez más, es áspero y crítico, y pretende lo que hoy llamamos ser un tirapostas, es decir, revelar la verdad secreta de la Argentina por medio de una reflexión catártica. Es un libro, La cabeza de Goliat, profundamente amargo, porque compara la metrópoli y el territorio con la cabeza desproporcionadamente grande de un país con un cuerpo débil. Esto representa el fracaso de la nación que ha priorizado la construcción de una gran ciudad en lugar de construir un gran país. El lenguaje lapidario para desenmascarar y fustigar los aspectos de la ciudad y el país que considera débiles. El ensayo busca una reflexión profunda en el lector sobre los problemas que los argentinos se enfrentaban hace 90 años y que en buena medida no han sido superados, no han sido resueltos. Se ha cambiado el foco frente a estos problemas, pero los problemas siguen estando de la misma forma. La verdad oculta de los males argentinos, sin complacer a nadie, trata de despertar al lector. Y tal vez, en lugar de despertarlo, lo termina durmiendo. Porque eso es lo que tiene malo el pesimismo. Llevarnos a un punto en el cual sea muy difícil avisorar un triunfo, por lo cual la lucha se convierte en una especie de suicidio. Los conquistadores de América no vieron la realidad nueva en la que se sumían por obra de un imprevisto e insospechado error. Esa ceguera inicial quedó como modo permanente de enfrentarse con el mundo y se transmitió en herencia a todas las generaciones, que llevan desde entonces la carga ancestral sin conseguir apartarla del subconsciente. Bueno, esto es simplemente para que vean el mecanicismo, la forma demasiado estructurada, demasiado rígida de pensar los problemas. Creer que porque hubo un error original, ese error se mantiene sin solución a lo largo del tiempo. Bueno, no es así. Lo que sí ha habido es conflictos que se fueron dirimiendo a favor de otros conflictos que se fueron agravando. Y llegó un momento en el cual la Argentina se encuentra con un desarrollo desparejo a lo largo de todo su territorio. Pero fundamentalmente tenemos carencias ciertas en el número de nuestra población. Para un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, la Argentina tenía a comienzos de los años 60 20 millones de habitantes. Es muy poco. Y a principios de los años 40, cuando escribe La cabeza de Goliat, bueno, todavía yo diría era peor. Creo que había 15 millones de habitantes. Nuestros antepasados se negaron a reconocer las condiciones objetivas que presentaba el mundo que tenían delante. Vieron una infrarrealidad, apenas algo más que nada, seres menos que humanos, valores incomprensibles, naturaleza hostil. También instalaron una suprarrealidad, porque los viajeros venían cargados de sueños, una inagotable bodega de fantasías. Los inmigrantes, serían mis abuelos, los bisabuelos de ustedes, ¿no? Llegaron escapando del hambre, la miseria y la falta de esperanzas en Europa. No olviden que Europa vive dos grandes guerras, especialmente la segunda, pero ya previamente al año 14, 1914,
la destrucción de las economías europeas era un hecho. No es que había miseria general, lo que había era una pobreza muy generalizada, porque la riqueza se concentraba en muy pocas manos. Bueno, entonces tenemos una infrarrealidad que es la que ven nuestros antepasados y un sueño, una suprarrealidad que es la que ven los inmigrantes. Bueno, desde las profundidades de la conciencia la realidad pujará por salir a superficie, doblegando el ensueño y a la desesperanza que dominan nuestros gestos y nuestras rutinas. Bueno, como ven, se trata de una interpretación agresiva y deprimente. No en todos los lugares que el hombre habita se produce historia, aunque sucede algo semejante a lo que la historia propiamente dicha ha conservado en sus páginas y monumentos. La inhistoricidad del paisaje, la enorme superioridad de la naturaleza sobre el habitante y las fuerzas del habitante sobre la voluntad hacen aparecer el hecho con la particularidad del gesto, sin responsabilidad, sin genealogía y sin prole. Técnicamente, en estas regiones no hubo nadie ni pasó nada. Lo cual es verdad, pero no por eso es fatalmente la causa de una postergación eterna, de una postergación perenne. La pampa quita toda posibilidad de trascendencia a la presencia humana. Y ese podría ser un estigma difícil, una herida difícil de subsanar. Con este pesimismo no vamos a ningún lado. Bueno, termino con estas dos citas, una de Sarlo y otra de Horacio González. Dice Sarlo, su teoría de la historia, su filosofía con una ética abstracta y un inconformismo moralista, reúnen varios componentes del pesimismo, sin descartar algunos prejuicios vulgares. Una camionada de tierra sobre el féretro de Martínez Estrada. En cambio, Horacio González, con una visión un poco más, podríamos decir, indulgente, dice, escritor universalista de la condición argentina, inventor de formas narrativas y ensayísticas emancipadas, autor de estudios decisivos sobre el Martín Fierro, la Pampa y la ciudad. Recuerden, ¿no? Muerte y transfiguración del Martín Fierro, la radiografía de la Pampa de 1930 y la cabeza de Goliat de 1940. Kafka y Montaigne y la turbada historia nacional, también partidario de una teoría de la lectura conmocionante y curadora, que se entrelaza entre las más modernas perspectivas de la crítica literaria actual. Horacio González, más allá de las ideas que transmite Martínez Estrada, celebra su método, su actitud, su beligerancia y no cuestiona su inconformismo, su pesimismo como hace Sarlo. Dos figuras importantes de la generación que sigue a Martínez Estrada. Sarlo nació en el año 42 y Horacio González en el año 43. O sea, gente que hoy tendría casi un poquito menos de 90 años. Bueno, nos veremos la semana que viene.